En el corazón de los valles olvidados por el tiempo, donde las leyendas se tejen con el murmullo del viento, existió una vez una familia cuya historia quedaría grabada en la memoria de la tierra. Su hogar era una robusta casa de madera, con un techo de paja que parecía una corona dorada sobre la colina, rodeada de campos fértiles y huertos que prometían abundancia. Allí vivían Esteban y Clara, un matrimonio de manos trabajadoras y corazón generoso. Su mayor tesoro, y a la vez su mayor torbellino, eran sus 7 hijos varones. 7 tormentas de energía y risas que llenaban cada rincón de la casa. Desde Diego, el mayor, cuya seriedad era el ancla de la familia, hasta el pequeño Tomás, que seguía a sus hermanos como una sombra curiosa. Entre ellos, Mateo soñaba con dragones, Lucas buscaba desafíos en cada prado, Gabriel observaba el mundo en silencio, Simón lo llenaba de bromas y Juan, con su torpeza entrañable, aprendía de cada caída. La vida era un constante vaivén de trabajo compartido en el campo, peleas fraternales que terminaban en abrazos y el aroma del pan recién horneado por Clara, cuya sonrisa iluminaba hasta el día más gris. Sin embargo, bajo esa capa de bulliciosa felicidad, un anhelo silencioso pesaba en el corazón de los padres. Soñaban con una hija. Cada noche, junto al fuego crepitante, Clara observaba a sus muchachos y sentía un vacío sutil, un anhelo por una suavidad que equilibrara la aspereza del campo. Una niña, murmuraba para sí, una pequeña flor en este jardín de robles. Esteban, aunque más práctico, compartía en secreto ese mismo deseo. Un día, el destino pareció escuchar sus plegarias en la forma de una anciana vendedora ambulante llamada Doña Inés. Era una mujer encorvada por los años, con ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos. Vendía hierbas, amuletos y, según los susurros del pueblo, conocía los secretos hilos que mueven la vida. Clara, movida por una mezcla de esperanza y curiosidad, la invitó a entrar. Mientras compartían una infusión de manzanilla, le confesó su más profundo deseo. La anciana la escuchó con atención y, de su bolsa, extrajo un pequeño frasco con un líquido dorado. «Bebe esto bajo la luna llena y pide con toda la fuerza de tu corazón», musitó doña Inés. «Pero recuerda», añadió con una mirada penetrante, «todo deseo tiene un precio, aunque no siempre se vea al principio». Clara, cegada por la emoción, aceptó el frasco sin dudar. Aquella noche de luna llena, bajo un manto de estrellas, bebió la pócima que sabía a miel y a hierbas amargas, y pidió con fervor el milagro de una hija. Los meses pasaron, y la alegría estalló en la casa como un rayo de sol. Clara esperaba un bebé. La felicidad era tan grande que parecía que la casa misma sonreía. Y cuando llegó el día, el valle entero contuvo el aliento. Nació una niña, pequeña y frágil como un pétalo, con ojos grandes y profundos. La llamaron Ana. La felicidad de Esteban y Clara era inmensa. Sus 7 hijos, fascinados, se turnaban para contemplar a su pequeña hermana, jurando protegerla como el más valioso de los tesoros. Pero la alegría, como una vela expuesta al viento, pronto comenzó a vacilar. Ana era demasiado débil. Su llanto era apenas un susurro y su piel, pálida como la luna. El médico del pueblo solo pudo sacudir la cabeza, confirmando los temores de la familia. Los días se convirtieron en un torbellino de angustia. Clara no dormía, velando la cuna de Ana. Esteban trabajaba el doble para pagar las medicinas. La risa de los muchachos se había apagado, reemplazada por una sombra de preocupación que se cernía sobre el hogar. Fue entonces cuando las palabras de la anciana resonaron en la mente de Clara: todo deseo tiene un precio. Desesperados por la frágil salud de la niña, tomaron una decisión. Si la medicina no funcionaba, buscarían la protección divina. «Debemos bautizarla pronto», dijo Esteban con el rostro tenso. «No podemos arriesgarnos».
Para ello, necesitaban agua del pozo sagrado del valle, un lugar venerado por sus supuestas propiedades milagrosas. Al amanecer, Esteban llamó a sus 7 hijos. «Vayan al pozo», les ordenó con voz grave. «Traigan agua tan rápido como puedan. La vida de Ana depende de ello». Los 7 muchachos, conscientes de la urgencia, corrieron hacia el bosque. Pero en su prisa por salvar a su hermana, la ansiedad se convirtió en torpeza. Al llegar al pozo de piedra cubierto de musgo, todos quisieron ser el primero en ayudar. En un caos de empujones y manos temblorosas, los baldes se les escaparon y cayeron con un eco sordo en la oscura profundidad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El pánico los paralizó. Habían fracasado. El miedo al regaño de su padre y, sobre todo, el temor por la vida de Ana, los mantuvo clavados junto al pozo, incapaces de volver a casa con las manos vacías. Mientras tanto, en la casa, las horas pasaban con una lentitud tortuosa. Esteban caminaba de un lado a otro, su paciencia consumida por la angustia. Miraba el camino vacío, imaginando a sus hijos jugando en el bosque, ajenos a la tragedia que se cernía sobre su hermana. La desesperación, como un veneno, se apoderó de su corazón. En un torbellino de angustia y furia, Esteban levantó el rostro al cielo, sin ser consciente del antiguo poder que habitaba en el valle, un poder que escucha las palabras pronunciadas con emoción extrema. Y gritó las palabras que sellarían su destino y el de sus hijos, malditos holgazanes. Ojalá se convirtieran en 7 cuervos y volaran lejos para siempre. Apenas la maldición abandonó sus labios, un escalofrío recorrió el aire. En ese mismo instante, sobre la casa, un furioso aleteo rasgó el silencio. 7 sombras negras se alzaron contra el cielo, graznando con un lamento que helaba la sangre. Eran sus hijos. 7 cuervos que, tras dar una vuelta sobre el hogar que habían perdido, se perdieron en el horizonte, volando hacia las lejanas y legendarias montañas de cristal. Esteban y Clara cayeron de rodillas, rotos por el horror de lo que había sucedido. La maldición se había cumplido. Su deseo de tener una hija les había costado a sus 7 hijos. Y milagrosamente, como si la partida de sus hermanos le hubiera dado la fuerza que necesitaba, la pequeña Ana comenzó a respirar con más vigor. La casa, antes llena de vida, se sumió en un silencio pesado, guardando un secreto doloroso. El precio del deseo había sido pagado. Los años pasaron como nubes empujadas por el viento. En la casa de Esteban y Clara, la risa nunca regresó del todo. La alegría era un sol pálido, siempre ensombrecido por la culpa y la pérdida. Ana creció, transformándose de una bebé frágil en una joven fuerte y hermosa, con una bondad que irradiaba de sus ojos curiosos. Sus padres, para protegerla del doloroso secreto, nunca le hablaron de sus 7 hermanos. Llenaron su vida de amor y cuidados, pero el vacío de los ausentes era una presencia constante. Ana lo sentía en las 7 sillas vacías del comedor, en la mirada perdida de su padre cuando observaba el cielo, y en la tristeza velada de su madre. El pueblo también guardaba silencio, pero los susurros son como semillas que el viento esparce. Un día, una anciana del pueblo, conmovida por la inocencia de Ana, dejó escapar la verdad: eres tan parecida a ellos, a tus hermanos. Aquellas palabras fueron la llave que abrió la puerta del secreto. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, confrontó a sus padres. Atrapados en su propio dolor, Esteban y Clara finalmente le contaron la trágica historia, la maldición, los 7 cuervos, las montañas de cristal. El mundo de Ana se desmoronó, pero de entre las ruinas de su inocencia surgió una determinación de acero. La fragilidad de su nacimiento había sido la causa indirecta de la tragedia, y sintió el peso de esa responsabilidad en su alma. Yo soy la razón por la que están perdidos, dijo con una firmeza que sorprendió a sus padres.
Y yo seré quien los traiga de vuelta. Esa noche, mientras la casa dormía bajo un manto de estrellas, Ana preparó una pequeña bolsa con pan, una manta y un anillo que pertenecía a su madre. Sin mirar atrás, se adentró en la oscuridad, dejando el valle atrás. Su viaje había comenzado. Un viaje hacia lo desconocido, guiada únicamente por leyendas y el amor inquebrantable por 7 hermanos a los que nunca había conocido. Su búsqueda la llevó primero a través del bosque de las sombras, un lugar de árboles retorcidos y susurros inquietantes. Luego, a una vasta llanura donde el propio sol, una entidad de fuego abrasador, la sometió a una prueba de ingenio. Con astucia y el recuerdo de las nanas de su madre, Ana resolvió el acertijo de las llamas y ganó el favor del sol, quien le indicó su siguiente destino. El camino la condujo a un desierto helado, un reino de silencio gobernado por la luna. Fría y enigmática, la luna la desafió a enfrentar sus miedos en la cueva de los susurros. Allí, Ana vio visiones del dolor de su familia, pero su amor demostró ser más fuerte que la desesperación, y la luna, impresionada, le reveló el siguiente paso. Finalmente, llegó a un altiplano donde las estrellas mismas descendieron para hablar con ella. Le otorgaron la profecía final y una llave mágica, una astilla de madera celestial, para abrir la puerta del castillo en la montaña de cristal. Pero en el último tramo del ascenso, en la resbaladiza pendiente de la montaña, la astilla se le cayó, perdiéndose en un abismo. Desolada, creyó que todo estaba perdido. Pero recordando que el amor era la magia más poderosa, se acercó a la diminuta cerradura de la gran puerta del castillo. En un acto de sacrificio y determinación, introdujo su propio dedo meñique en la cerradura y la giró. La puerta se abrió. Dentro del castillo de cristal, un amable enano la recibió. La condujo a un comedor donde una mesa estaba servida para 7. El enano le advirtió que sus hermanos estaban a punto de llegar y la ocultó tras una cortina. Pronto, 7 cuervos negros entraron volando y se posaron en la mesa. Mientras comían, uno de ellos encontró en su copa el anillo de su madre, que Ana había dejado caer sin darse cuenta. «Es el anillo de mamá», graznó el más joven. «Nuestra hermana está aquí». En ese momento, Ana salió de su escondite. Al verla, los cuervos se alborotaron, llenos de una esperanza que habían creído perdida. Ana corrió hacia ellos y los abrazó uno por uno. Y con cada abrazo, el milagro se obró. Las plumas negras se desvanecieron, dando paso a la piel humana. Donde antes había cuervos, ahora estaban sus 7 hermanos, jóvenes y fuertes, liberados de la maldición. El viaje de regreso fue una celebración. Cuando los 8 hermanos llegaron al valle, Esteban y Clara corrieron a su encuentro, llorando de una felicidad que creían imposible. El padre pidió perdón, pero sus hijos, liderados por Diego, lo abrazaron. No hay nada que perdonar. Estamos juntos de nuevo. Así, la casa que una vez fue acunada por el silencio, volvió a llenarse con la música de la vida. Las 7 sillas vacías fueron ocupadas, y las risas resonaron más fuertes que nunca. La leyenda de los 7 cuervos y su valiente hermana se convirtió en un susurro en el valle, un recordatorio eterno de que no hay distancia que la lealtad no pueda recorrer, ni maldición que el amor incondicional de una familia no pueda romper. Esperamos que esta historia haya tocado vuestro corazón. Cada cuento nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre la fuerza que reside en el amor y el sacrificio. Si esta aventura os ha inspirado, os invitamos a compartir vuestras reflexiones. Vuestra participación enriquece nuestra comunidad de soñadores. Gracias por acompañarnos en este viaje.